Quiero tomarme unos minutitos ahora para continuar hablando acerca de lo que venimos hablando los últimos miércoles, porque entendimos que debíamos, no sé si revertir, destruir, no sé cuál sería la palabra, una frase que está dando vueltas por el planeta y que entendemos que no es tan así. O por lo menos tenemos que asegurarnos de que la frase está bien entendida. Y esa frase es la frase reinventarse o morir. Y sé que de pronto se ha vuelto una costumbre para nosotros usar esa frase, así que la usamos casi sin pensar. No digo que cada vez que la usemos estamos pecando, no quiero decir eso, pero sí quisiera que entendamos bien lo que significa reinventarse o morir y por sobre todas las cosas, lo que necesitamos saber para este tiempo que está siendo tan difícil para todos, y aún para el tiempo que viene. Tampoco quiero proclamar que el tiempo que viene será peor que este, pero seguramente que vendrá con complicaciones. Entonces estamos tratando de compartir desde la palabra de Dios lo que el Señor ha dicho respecto de nuestra seguridad, sobre todo la seguridad en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo laboral, Y desde el principio de esta pandemia es que le venimos pidiendo al Señor por su creatividad, la creatividad que viene del cielo, porque ya sabíamos, nos habían anticipado, además nos imaginamos que la situación económica de todos iba a ser muy difícil después de esto que estamos todavía viviendo y quizás todavía le quede un tiempo más. Entonces, desde el primer momento estuvimos orando y pidiendo al Señor que venga del cielo su creatividad. La verdad es que aún en eso estamos sorprendidos porque por lo menos en nuestro ámbito, aquí en la congregación, nos hemos enterado de un montón de hermanos que han comenzado con emprendimientos en este tiempo y que les está yendo bien. Yo quiero pensar que los testimonios todavía no nos están llegando porque están dejando que pase un poco el tiempo y realmente comprobar que así es. Bueno, de todas maneras no quiero dejar de alentarlos a que nos escriban esos testimonios. Sé de muchos jóvenes que han comenzado con sus emprendimientos en este tiempo y les está yendo bien, ¿sí? De hecho, el otro día hablábamos en casa y decíamos, antes de comprar cualquier cosa, primero tenemos que preguntar en el círculo de la iglesia, porque lo más probable es que alguien lo esté vendiendo, ¿sí? Porque la verdad es que se han comenzado con emprendimientos de todo tipo, a tal punto de que prácticamente entre nosotros podemos suplir cualquier necesidad. Y eso nos alegra, porque el Señor está respondiendo. Pero volviendo a la frase, dijimos que necesitamos esa creatividad de Dios en este tiempo y hablando de crisis, dijimos hace unos miércoles atrás que quien atravesó muchas crisis, casi se acostumbró a ellas, es Jacob, aparece en la Biblia, ¿no? Así que cada miércoles venimos compartiendo un poco de su vida, para entender cómo él pudo atravesar las crisis. Y dijimos desde el primer miércoles que la forma en que él pudo atravesar las crisis es a través del quebrantamiento, ¿sí? A través del dolor, lamentablemente, a través de momentos de angustia, a través de momentos de miedo, de temor, pero también dijimos que cada uno de esos quebrantamientos lo acercó un poco más al plan de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el quebrantamiento es parte del proceso de la muerte de nuestro yo, ¿sí? De la muerte de nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestra agenda, decíamos el miércoles pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el morir es justamente lo que la Biblia recomienda, de lo cual habló Jesús y aún en lo cual Él fue ejemplo, porque Él mismo murió. Él dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y a partir de allí, nosotros entendemos que en realidad no sirve de nada reinventarse, sino que lo que verdaderamente sirve es morir a nuestros planes para que por fin puedan salir desde adentro nuestro los planes de Dios. Esos planes que Él tiene desde la eternidad, esos planes que ya estaban establecidos desde antes que nos enteráramos que existe una pandemia, ¿sí? Y esos planes que además seguirán firmes hasta el fin de nuestros días, porque el que comenzó en nosotros la buena obra también será fiel en completarla, dice la Biblia. Entonces en Jacob vemos ese proceso de quebrantamiento una y otra vez, que lo fueron acercando
cada vez más a la muerte de su propio yo. Y decíamos que los quebrantamientos de Jacob estaban asociados también a distintos lugares, así que hoy les voy a comentar de un lugar más donde él sufre un nuevo quebrantamiento, ¿sí? Pero primero les voy a leer el texto que está en Génesis capítulo 45, desde el versículo 25 hasta el 28. Va a aparecer allí en la pantalla, así que ustedes van a poder seguir la lectura allí. Ese texto dice que ellos, hablando de los hijos de Jacob, salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a donde estaba Jacob, su padre. Y le dieron la noticia, le dijeron: José vive todavía, es el Señor de toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que José era el hijo predilecto de Jacob? ¿Sí? Y los hermanos, enojados por esa predilección, habían querido matarlo. Bueno, a lo último decidieron no matarlo, pero lo vendieron a Egipto y le dijeron a su papá que José había muerto en las garras de un león. Ahora, los hermanos de José habían tenido que ir a Egipto por necesidad, por el hambre que había donde ellos vivían, y allí se encontraron con José, que resulta que ahora era la mano derecha del faraón, la persona más importante del reino egipcio. Y les estaba ofreciendo la ayuda. Entonces, los hermanos de de José le dijeron a Jacob: José vive todavía, es el Señor de toda la tierra de Egipto. Pero en el fondo, Jacob se afligió, porque no les creía. Entonces ellos le contaron todo lo que José había dicho, palabra por palabra. Y cuando Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces Israel, es decir, Jacob, ¿se acuerdan que el miércoles pasado dijimos que Dios le cambió el nombre? Israel dijo: me basta con que mi hijo José viva todavía. Iré a verlo antes de que me muera. Este entonces es el tercer quebrantamiento que Jacob tuvo que atravesar. Hablo de quebrantamientos profundos, hablo de quebrantamientos que realmente produjeron un cambio en su vida, ¿sí? Obviamente, como ustedes se dieron cuenta por la lectura, Jacob ahora ya está grande. José, ese hijo, era el hombre más importante de Egipto. Habían pasado muchos años y él había guardado esa experiencia dolorosísima de enterarse de que su hijo había muerto en las garras de un león. Y obviamente esa noticia todavía, aún después de tantos años, no la podía terminar de digerir. A él todavía le seguía pesando la pérdida de José. Creo que totalmente lógico, ¿no? Es entendible lo que le estaba pasando a Jacob. Claro, en su familia, en la familia de Jacob, había sucedido algo que no estaba bien. Justificadamente o no, sus hijos se habían complotado para hacer desaparecer al preferido, a José. Y se había producido un desorden en su familia. En realidad, la familia de Jacob ya venía desordenada desde hacía tiempo. Por eso digo que estos quebrantamientos fueron acomodando las cosas en su vida, aunque todavía no estaban acomodadas, porque todavía había una mentira dando vueltas allí. Así que ese desorden no estaba bien. En términos de la legalidad de Dios, lo que le estaba pasando a Jacob, lo que le estaba pasando a su familia, no era legal. No era legal. Era ilegal que Jacob perdiera un hijo. ¿Por qué les digo que era ilegal? Porque Dios no lo había establecido, porque Dios no lo había planeado, porque la Biblia nos enseña, toda la Biblia nos enseña que el plan de Dios es su ley, y que con esa ley se maneja para con nosotros. Y cuando algo que no está en sus planes nos sucede, no es legal, ¿sí? No es legal. Por lo tanto, hay todas las posibilidades de reclamar aquello que es ilegal. Ahora les explico cómo. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Como siempre decimos, no estamos tratando de recordar historias del pasado solamente, sino tratando de aprender de ellas. Y sucede que con algunas pérdidas que nosotros sufrimos y que nunca estuvieron contempladas en el plan de Dios, esas pérdidas también son ilegales, son consideradas ilegales.
son consideradas ilegales por Dios, son consideradas ilegales por su palabra. Y así debiéramos también considerarlo nosotros. Esas ilegalidades son aprovechadas por el enemigo, ¿sí? Y obviamente se trata entonces de avances del enemigo sobre lo que Dios designó sobre nosotros. Eso es una ilegalidad. Un avance del enemigo sobre aquello que Dios determinó que es para nosotros, ¿sí? En este caso, en el caso de la historia, Dios había determinado que José sea hijo de Jacob y que no se muera antes que Jacob. Eso era el plan de Dios. Entonces, ahora el enemigo había avanzado en el corazón de Jacob, ¿sí? Aprovechándose de esta ilegalidad, ¿eh? Y ahora estaba causando aflicción en el corazón de Jacob, aprovechando esta ilegalidad. O sea, todo esto viene a ser como una especie de usurpaciones del infierno. Uso la palabra a propósito porque estamos en época de usurpaciones. Ustedes lo están viendo en el noticiero, así que creo que entienden bien el término, ¿no? El infierno usurpa el lugar de lo legal de Dios. Entonces, el tercer quebrantamiento de Jacob es, para que entendamos bien, es la liberación de esa automatización que suele tener nuestra mente frente a determinadas pérdidas, ¿sí? Es decir, nosotros sufrimos pérdidas y automáticamente automatizamos eso y creemos que lo que perdimos debe ser algo que, bueno, estuvo en los planes de Dios, ¿sí? No solamente hablando de un hijo, hablando de cosas cotidianas, hablando de cosas normales, como por ejemplo la salud. Perdemos la salud y inmediatamente decimos, bueno, Dios todo lo sabe, así que esto debe estar dentro de los planes de Dios. Y la verdad es que hoy necesitamos meditar acerca de eso, ¿sí? Hoy necesitamos pensar a ver si lo que estoy sufriendo en realidad es plan de Dios o es una usurpación del infierno, en un territorio que Dios nunca quiso que yo perdiera. En el caso de Jacob, Jacob ya había aceptado lo ilegal, porque él se había resignado. Nos damos cuenta por cómo él habla con sus hijos. Sus hijos le anuncian que José está vivo, ¿y qué dice Jacob? No les cree. Entonces él aceptó la ilegalidad, él aceptó esa pérdida. Por eso su corazón se mantenía en angustia. Claro, Jacob había sido engañado por los más cercanos de su corazón. Había comprado una mentira del infierno, una mentira diabólica, de la boca de personas que él consideraba una bendición. Y entonces sobre esto es que necesitamos reflexionar, porque esta parte de la historia nos muestra cómo vienen esas ilegalidades o esas mentiras de ilegalidad a nuestra vida. Una de esas formas es cuando nosotros le damos a la tribulación, a la angustia, al dolor, el nivel de regalo divino, ¿no? Es decir, es cuando decimos esto que yo recién les comentaba. Decimos simplemente, bueno, esto debe ser plan de Dios, esto debe ser voluntad de Dios. Debe ser voluntad de Dios que yo haya perdido esto o haya perdido aquello otro. Seguramente Dios tiene algo mejor para mí. Cuando yo hablo así, estoy dándole a la calamidad, estoy dándole a la angustia el mismo nivel de un regalo divino. Es como si Dios me regalara la enfermedad, ¿sí? Es como que Dios me regalara, la catástrofe económica. Es como que Dios le regalara a Jacob la calamidad de perder un hijo. ¿A quién se le ocurre que Dios puede hacer ese tipo de regalos? Bueno, es lo que nos pasa cuando estamos en medio de la angustia, ¿sí? Y entonces inclusive recordamos textos bíblicos totalmente mal interpretados para justificar ese supuesto regalo de Dios. Por ejemplo, Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Entonces nosotros decimos, me enfermé, así que todas las cosas me ayudan a bien. Y es, en cierta forma, una aceptación bíblica, ¿no? Una aceptación con fundamento bíblico de lo que me está pasando. Pero Romanos 8:28 no está diciendo que todo viene de parte de Dios. Dice que aún las cosas malas nos pueden ayudar a bien, pero no está diciendo que lo malo viene de Dios. Es ahí donde tenemos que reflexionar, ¿sí? Y es ubicarse, es
es posición versus condición, ¿sí? Posición, la posición que Dios me dio versus la condición que estoy viviendo. ¿Qué es lo que tiene la verdad? Obviamente que la posición es lo que tiene la verdad, ¿eh? Verdad versus suceso. Lo que me está pasando hoy, ¿es lo que me debiera pasar? Verdad versus suceso. Es eso lo que hoy tenemos que decidir. ¿Por qué? Porque este tipo de quebrantamiento, como el que está sufriendo ahora Jacob en esta historia, también nos acerca más a la muerte del yo si la entendemos adecuadamente. Y es lo que definitivamente permite el regreso de toda la bendición de Dios a nuestra vida. ¿Qué otra cosa provoca que se instale esa mentira en nosotros? Cuando escuchamos palabras de los más allegados a nuestro corazón, pero palabras sin discernimiento, ¿sí? Jacob ahora está recibiendo esta noticia de parte de sus hijos, ¿no? Pero él no los consideraba personas sabias, no los consideraba personas con discernimiento, ¿sí? Sino que para él no tenían fuerza ni poder esas palabras. Pero esas palabras fueron utilizadas otra vez por el diablo, por el enemigo, para meterse en su corazón y traer angustia. Y es lo que pasa en la historia de Jacob, porque dice que él se afligió, en realidad, en el fondo de su corazón. Se afligió por la noticia que estaba recibiendo. Entonces, claro, cuando las noticias nos llegan a través aún de personas allegadas, pero con malas intenciones, los hijos de Jacob tenían malas intenciones. Entonces, cuando las noticias nos llegan a través de personas con malas intenciones, aunque sean muy allegados, provocan aflicción en nuestro corazón. Y ese es territorio aprovechado por el enemigo, ¿sí? Por eso es que siempre les decimos aquí, cuidado de quién se rodean. Presten atención a quién escuchan. No escuchen a cualquiera, aunque esa persona aún los amen. No dudo de que los hijos de Jacob amaban a su papá, pero eran malintencionados desde el principio, desde el mismísimo momento en que quisieron matar a José, su hermano, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que el enemigo aprovecha para meterse en nuestro corazón y establecer lo ilegal. Lo ilegal busca posicionarse en nuestra mente para que las buenas noticias de parte de Dios terminen siendo motivos de aflicción. Nos enteramos de un milagro, nos enteramos de lo que Dios está haciendo, pero en vez de alegrarnos, nos entristecemos más, ¿sí? Como por ejemplo pasa cuando a lo mejor te está sucediendo algo, te enterás que Dios hizo un milagro con otro, y en vez de alegrarte por el milagro del otro, decís, ¿y por qué a mí no me toca? ¿Y por qué yo no me sano? Debe ser que él está bien con Dios, debe ser que Dios me considera demasiado pecador. Y entonces traemos más aflicción a nuestro corazón. Y esa es otra pista de aterrizaje para el diablo para poder establecer lo ilegal, ¿no es cierto? Y obviamente el diablo busca esto, porque como él sabe lo que Dios quiere hacer con vos, él sabe que Dios te quiere bendecir, trata de que te angusties, que te llenes de tristeza, de más dolor, y que todo lo que escuches, aún lo bueno que escuches, te provoque dolor. Si él te puede mantener así, te mantiene alejado de las bendiciones de Dios. Entonces, la clave está, como leímos recién en ese texto, en el versículo 27, en esta frase: cuando Jacob vio los carros, cuando Jacob vio los carros que José había enviado, dice que su espíritu revivió. Esos carros, ¿qué representan? Esos carros simbolizan la señal divina. Esos carros son los anticipos del milagro. ¿Por qué anticipo del milagro? Porque Jacob todavía no había visto a José. Pero el carro que José había enviado era un anticipo del milagro. Era un anticipo de que pronto vería lo que estaba esperando ver hace años. Y hoy quiero llamar la atención de todos ustedes, y aún la nuestra que estamos aquí transmitiendo desde el templo. Llamar la atención a los milagros, a las señales que hay a nuestro alrededor. Llamar la atención a que cuando nosotros podemos contar, como hoy contamos de la vida de Joel, y en tantas transmisiones contamos testimonios de personas que se sanan, ¿sí? Quiero llamar la atención a eso porque son señales de que Dios está con nosotros. Son señales de que Dios, obviamente que Dios existe, son señales de que Dios está en control de todo y aún de aquellos diagnósticos totalmente adversos.
Hemos contado testimonios aquí y seguiremos contando. No se pierdan la transmisión del domingo, vamos a contar un par. Pero hemos contado muchos testimonios aquí de personas que debieran estar muertas hoy. Así, literalmente, porque su diagnóstico lo decía. Pero Dios lo revirtió, ¿sí? Entonces necesitamos tomar cada uno de esos testimonios y las cosas que suceden a nuestro alrededor como señales de que Dios está mirando nuestra vida y que Dios está atendiendo nuestra necesidad. Por eso es que insistimos tanto en la acción de gracias, porque la acción de gracias provoca esa capacidad de ver aún los pequeños detalles a nuestro alrededor, diciendo Dios sigue estando en control. Entonces, creo que lo hemos hablado con algunos en este tiempo de pandemia, ¿no? En este tiempo de preocupación, de grandes angustias, de grandes tristezas, con aquellos que pueden estar concentrados en lo que Dios hace, se han dado cuenta que los pájaros, hay más pájaros ahora, hay más canto de pájaros a nuestro alrededor. Parece que se animaron a acercarse un poco más a nosotros. No sé cuántos se dieron cuenta de ese detalle. Y como ese detalle, hay innumerable cantidad de detalles a nuestro alrededor que Dios pone a propósito, como si fuesen los carros de José, como señal de que pronto veremos lo que siempre esperamos ver. ¿Lo estamos entendiendo? Tenemos que volver a recuperar esa capacidad de ver los pequeños detalles a través de la acción de gracias. Lo ilegal, entonces, busca robarte el poder de la expectativa, del asombro. Eso es lo que hace lo ilegal del diablo. Querer robarte la expectativa del asombro, te roba el poder de ser sorprendido por lo eterno. Analizá cómo son tus emociones cuando te enterás que alguien se sanó. Si no te emocionás, es porque lo ilegal está buscando pista para aterrizar en tu corazón. Cuidado con eso. Cuando te enterás de algo, deberías saltar de alegría en tu silla, ¿sí? Y llenar el chat de la transmisión con muchos gloria a Dios y con amenes y con todo eso, aplausos, no sé, de todo, ¿sí? Y escribir inmediatamente al que es el autor del testimonio y decirle, gracias al Señor, por eso me alegro con tu vida. Pero si no pasa nada de eso, si hay frialdad en tu corazón, es porque lo ilegal está buscando pista para aterrizar en tu corazón. Tené cuidado, tené cuidado. Lo ilegal te roba el valor de los pequeños, grandes detalles de la vida, te roba la alegría de celebrar lo que Dios está haciendo, te roba la creatividad y de eso es lo que estamos hablando. Cuando no podemos asombrarnos con lo que Dios hace a nuestro alrededor, entonces tampoco hay espacio para que la creatividad de Dios descienda a nosotros. Y es cuando empezamos a ahogarnos en la situación actual, en las condiciones reinantes. Y entonces es cuando decimos ya no hay solución. Empieza primero la frustración, luego viene la depresión y quién sabe cuál puede ser nuestro final. Cuidado, porque eso es lo que busca lo ilegal. Entonces el quebrantamiento de Jacob en ese lugar allí en Canaán es tu oportunidad de gritarle basta a la ilegalidad, basta, basta. Así es como vas a empezar a ver la multiplicación en tu casa, así es como vas a ver la sanidad de tu familia, así es como vas a ver la restauración de Argentina. Es así, no es comprometiéndote con el mensaje negativo del mundo que te rodea. Cuando solamente pronuncias lo negativo de lo cual habla todo el mundo, ojo que no estoy diciendo que no haya cosas negativas, por supuesto que las hay, pero cuando nos comprometemos solamente en hablar de lo negativo que habla el mundo, entonces nuestro corazón se transforma en una pista internacional para el descenso de naves espaciales que vienen directamente del infierno trayendo lo ilegal a tu corazón. Tené cuidado, por favor. Hoy queremos desafiarte y por eso vamos a orar ahora, en los próximos minutos. Hoy queremos desafiarte a terminar con algunas ilegalidades en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo te voy a leer algunas legalidades. Te voy a leer lo que es ley de Dios. Y quiero que te pongas ahora firme en contra de la ilegalidad y que tomes la ley de Dios y la proclames sobre tu vida. La Biblia dice que tú y tu casa serán salvos. Hechos capítulo 16. Tú y tu casa serán salvos. Es ilegal que no haya salvación en tu casa si has creído en Jesús y si llevaste el mensaje de Jesús a todos los tuyos. Es ilegal. Plantate en sobre esa ilegalidad. Ponele el pie a la ilegalidad.
No te conformes, no te resignes a que en tu casa haya personas que todavía no alcanzaron la salvación. Clamá por la legalidad, clamá por la ley de Dios. Te leo otra. Dice Isaías 53:5, por sus llagas fuimos curados. Esto es ley en el reino de Dios. Y si andás en el reino de Dios es ilegal. Es ilegal la enfermedad en tu casa. Es ilegal si has creído en la muerte de Jesús en la cruz, porque por esa muerte es que vos y yo fuimos curados. Es ilegal la enfermedad. Te leo otra. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, Dios nos dio el poder de hacer riquezas. Dios nos dio el poder de hacer riquezas. Es ley en el reino de Dios. Así que es ilegal la miseria en tu casa siempre y cuando estés preocupado en la extensión de su reino, porque así sigues el texto, ¿no? El texto dice que Dios nos dio la capacidad de hacer riquezas para extender su reino. Entonces, si estás preocupado por la extensión del reino, es ilegal la miseria en tu casa. No tiene por qué estar ahí. Te leo otra. Isaías 43, versículo 2. Espero que estés tomando nota. Dice, cuando pases por el agua, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Es ley. Entonces, es ilegal que te ahogues en medio de las pruebas si estás escondido en Cristo. No hay ahogo para el que está escondido en Cristo. Es ilegal eso. Reprende esa ilegalidad. Te leo una más. Filipenses 4:19. Dice que Dios proveerá de todo lo que necesites. Es ilegal que haya necesidad en la casa del justo. ¿Me estás escuchando? Te doy una más. La yapa, decimos en el norte, Vengan a mí, dice Mateo capítulo 11, Jesús está hablando. Vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. No es legal que esté cansado quien recurre a Jesús. Ah, esa te pegó, ¿no? Te pegó, porque andás todo el día diciendo que estás cansado, ¿sí? Te levantás y a las 2 horas estás cansado. Es ilegal el cansancio en aquel que recurre a Jesús. A ver, podríamos seguir toda la noche leyendo leyes establecidas en el reino de Dios, algunas desde hace miles de años, otras cientos de años, pero están en la palabra de Dios y siguen vigentes hasta el día de hoy. Podríamos seguir toda la noche y yo te desafío que las sigas encontrando en esa Biblia que tenés en tu casa. Y si no sabes cómo buscar, pon en Google ahí, promesas de Dios o lo que sea. Te van a aparecer decenas y vas a poder pararte día a día con todas esas promesas. Cada una de ellas tiene peso de ley en el reino de Dios. Y todo lo que se oponga a esas promesas es ilegal en tu vida. Es ilegal. Es ilegal. Entonces, para que venga la creatividad de Dios sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la resignación, renunciar a la costumbre de la enfermedad, la costumbre de la falta de salvación, la costumbre por las peleas, la costumbre por tener que trabajar mucho, la costumbre por el multitrabajo, la costumbre por, no sé, ¿cuál es la costumbre en tu casa? ¿Esa costumbre está reflejada en el reino de Dios o simplemente manifiesta que hay una pista de aterrizaje de lo ilegal en tu casa? Hoy te pido que tomes la masa, que tomes el martillo, el pico y rompas esa pista para que lo ilegal del infierno nunca más pueda aterrizar ahí en tu hogar. Que te plantes sobre lo legal y empieces a reclamar lo que es legal de parte de Dios. Así vamos a orar esta noche. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición está prometida para tu casa. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con la ley de Dios o con la ilegalidad del infierno que no importa ahora cómo logró meterse?
que es súper sutil, pero que no te está trayendo ni felicidad ni paz al corazón.